Vamos a estudiar ahora lo que es el método de reducción o el método de eliminación por suma o resta para un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Ciertamente, pues quizá no existe una regla así fija como para poder decir este es el método o el procedimiento a seguir. Pero básicamente lo que se hace, pues primero verificar qué incógnita vamos a eliminar, ¿verdad? Ya sea la X, la Y, la A, la Z, dependiendo de las letras que aparecen en el sistema. Lo otro es, pues, que hay que verificar que la incógnita que vamos a eliminar, pues, tenga signo diferente. Y si no lo tiene, pues hay que hacer que los tengan. Luego hay que verificar que los coeficientes de esa incógnita que vamos a eliminar, pues tengan los mismos coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes de esas incógnitas que vamos a eliminar deben ser los mismos. Es decir, deben tener, o sea, primero vamos a elegir la incógnita que vamos a eliminar. Una vez elegida esa incógnita a eliminar, esa incógnita, sus coeficientes deben ser iguales. Y si no lo son, hay que hacerlos. Y lo otro es que hay que conseguir que los coeficientes, una vez hechos iguales y de signos diferentes, ¿verdad? Ya con eso puedo sumarlos. Si no lo son, como dije antes, si no lo son los coeficientes iguales, pues hay que hacerlo. Hay que multiplicar ya sea una o ambas ecuaciones por una cantidad conveniente que nos sirva para el propósito de eliminar lo que es una de las incógnitas. Bien, dicho esto, pasemos a resolver este sistema. Tenemos 2x menos 3y igual a 5 y 3x menos 2y igual a 5. Primero vamos a decidir qué incógnita vamos a eliminar. Si yo decido, por ejemplo, en esta ocasión eliminar la incógnita x, pues lo primero que debo de verificar es que ambos coeficientes sean iguales, y no lo son, porque en la primera el coeficiente de x es 2 y en la segunda el coeficiente de x es 3. Entonces vamos a buscar algún mecanismo para poder determinar, ¿verdad? Cómo hacer iguales esos coeficientes. Y lo otro es que tengan signos diferentes, y no lo tienen porque ambos son positivos. Si hubiera decidido eliminar la y, igual ambos signos son iguales, miren, son negativos. Entonces hay que cambiarle el signo a uno de ellos, ¿verdad? Bien, como he decidido eliminar la x, entonces convenientemente pues voy a decir la primera ecuación la voy a multiplicar por 3, que es el coeficiente de x en la segunda, y la segunda la voy a multiplicar por 2, que es el coeficiente de x en la primera. Entonces, una vez dicho esto, procedemos a, lo vamos a poner aquí en paréntesis, la primera la voy a multiplicar por 3 y la segunda la voy a multiplicar por 2. Entonces, al multiplicar por 3 la primera, pero ojo, como quiero conseguir que esos coeficientes, una vez iguales, tengan signos diferentes, en vez de multiplicar por 2, le voy a poner menos 2. Así hago coeficientes con signos diferentes. Entonces sería 2x por 3 es 6x, menos 3y por 3 es 9y, igual, y 5 por 3 es 15. Luego multiplicamos por menos 2, decimos. Entonces decimos más por menos 3x por 2 sería 6x, menos por menos es más, y 2 por 2 serían 4y, igual, más por menos, menos, y 5 por 2, que es 10. Para poder sumar estas ecuaciones, al sumarlas puedo perfectamente darme cuenta que ambos coeficientes ya son iguales y tienen
signos diferentes. Y al hacerlo así, yo puedo ahora, mire, simplificar este 6x con ese 6x. Y al reducir los términos semejantes, tendríamos menos 9y más 4y, eso equivale a menos 5y. Igual, y al tener 15 menos 10, eso es igual a 5. Como el coeficiente de la incógnita que me ha quedado es menos 5, quiere decir que este menos 5 lo voy a pasar a dividir al otro lado, y entonces me va a quedar que y es igual a 5 sobre menos 5. O, dicho de otra manera, y va a ser igual a más entre menos menos y 5 entre 5, 1. Y vale menos 1. Ya encontré el valor de la incógnita y. Ahora bien, ojo, usted puede decir, mire, pero lo he cambiado de miembro acá, le voy a cambiar signo. No, eso solamente se hace cuando todo el término cambia de miembro. Y aquí no ha cambiado todo, solamente el coeficiente. Y está multiplicando, va a pasar a lo contrario, a dividir. Y cuando está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso que no se le vaya a olvidar. Bien, ya que hemos calculado el valor de y, ahora calculemos el valor de x. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, voy a sustituir, en este caso, el valor de y igual menos 1 en una de las dos ecuaciones del sistema. ¿En cuál? En cualquiera de las dos. Voy a sustituirla, por ejemplo, en la primera, en la que dice 2x menos 3y igual 5. Entonces voy a escribir acá que la voy a sustituir en 2x menos 3y igual a 5, y en vez de la y voy a escribir su valor, que es menos 1. Entonces voy a decir 2x menos 3 por menos 1 igual a 5. De aquí ahora hago la operación de 2x menos por menos es más, y 3 por 1, 3, igual a 5. Luego tendríamos, ahora sí, mire, este 3 lo voy a pasar, ahí es todo, ¿verdad? Porque el 3 no tiene otra cosa a la par. Todo el 3 va a pasar al otro miembro y le voy a cambiar el signo. Por lo tanto, tendría 2x igual a 5 menos 3. De aquí resulta que 2x va a ser igual, 5 menos 3 es 2. Como el coeficiente de la x es 2, quiere decir que ese 2 va a pasar a dividir. Entonces de ahí resulta que x va a ser igual a este 2 que ya teníamos ahí y el 2 que pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual, 2 entre 2 es igual a 1. X vale 1. Lo cual me llega a la conclusión que x es igual a 1 y que y es igual a menos 1. Y ahí tenemos resuelto el sistema. ¿Qué es lo que nos haría falta en este caso? Lo que nos hace falta es comprobar. Y veamos cómo comprobamos esto. Para comprobar, lo que hacemos es que tomamos las dos ecuaciones. Vamos a tomar la primera, 2x menos 3y igual 5, y voy a sustituir en ella los valores de x y y que hemos obtenido. Es decir, 2x, y en vez de la x voy a escribir 1, que es el valor que encontramos, menos 3 por el valor de y que hemos encontrado, que es menos 1. Y esto dice me debe de dar 5. Efectuamos las operaciones, es decir, 2 por 1, 2, menos por menos es más, y 3 por 1, 3, y esto me debe dar 5, y efectivamente 2 más 3, 5 igual a 5, me da una igualdad. Por lo tanto, concluyo que ya voy por buena parte de demostrar que x y y, esos son los valores que hemos encontrado. Lo mismo vamos a hacer con la segunda ecuación, que era 3x menos 2y igual a 5. Hacemos lo propio de sustituir. En vez de la x voy a escribir 1, y en vez de la y menos 1, y esto también me debe dar 5. 3 por 1, 3, menos por menos es más, y 2 por 1, 2, igual a 5, y 3 más 2
es 5 igual a 5. Y ahí comprobamos que efectivamente hemos demostrado que X y Y eran los valores que habíamos encontrado antes. Y ahora veamos este otro sistema. El sistema es menos 3x menos 4y igual 5 y menos x menos 2y igual 2. Ahora voy a decidir, por ejemplo, porque no tienen signos diferentes, vean, todos tienen signos iguales. Ahora voy a decidir, por ejemplo, eliminar la y. Eliminemos la y. Para ello voy a multiplicar la primera por 2 y la segunda por 4. Si usted se fija, solo invierto sus coeficientes para multiplicarlos. Entonces la primera la voy a multiplicar por 2 y la segunda la voy a multiplicar por 4. Pero como quiero que sean signos diferentes y aquí están iguales, entonces va a ser por menos 4. Y al efectuar esa multiplicación me va a quedar así. Menos 3x por 2 es menos 6x. Menos 4y por 2 es menos 8y. Igual, y 5 por 2 es 10. Luego tenemos menos por menos más, x por 4, 4x es positivo. Menos por menos es más, y 2y por 4 es 8y. Igual, más por menos es menos, y 2 por 4 es 8. Y ahí voy a sumar. Al sumar, me doy cuenta que hay algo que se va a eliminar. Y en este caso, lo que se nos va a eliminar son 8y y menos 8y y 8y. Los vamos a eliminar. Y al reducir los términos semejantes, tenemos menos 6x más 4 es menos 2x. Igual, 10 menos 8 es 2. Como el coeficiente de la x es menos 2, quiere decir que ese menos 2 va a pasar a dividir. Y más entre menos es menos. Entonces, 2 entre 2 es 1. La x vale menos 1. Ya encontramos el valor de x. Ahora vamos a sustituir ese valor de x en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a decir, sustituyendo x igual menos 1 en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Como hemos dicho, busquemos la que consideremos es mucho más fácil. Entonces veamos en la segunda, donde dice menos x menos 2y igual 2, en vez de la x voy a escribir menos 1. Y aquí dice menos 1 menos 2y igual 2. Menos por menos es más, entonces quedaría 1 menos 2y igual a 2. Vamos a continuar aquí a un lado. Este 1 va a pasar a restar al otro lado y me va a quedar menos 2y igual a 2 menos 1. Menos 2y será igual, 2 menos 1 es 1, y como el coeficiente de y ahora es menos 2, ese va a pasar a dividir, por lo tanto, y va a ser igual a menos 1/2. Y aquí tenemos, ¿verdad?, los valores de x y y. En conclusión, yo puedo decir que la x vale menos 1 y que la y vale menos 1/2. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? La comprobación. Comprobemos sustituyendo los valores de x y y que hemos encontrado en la ecuación, en las dos ecuaciones. Entonces, en la primera, en vez de la x voy a escribir menos 1 y en vez de la y menos 1/2. Es decir, menos 3 por menos 1 menos 4y por menos 1/2. Y esto me debe de dar 5, dice. Veamos si es cierto. Menos por menos es más, ¿verdad? 3 por 1, 3. Menos por menos es más. Y 4 por 1/2, vea, puedo simplificar. Como esta multiplicación, puedo simplificar este 2 con este 4 y me va a quedar ahí solamente 2. Es decir, que me queda 2 por 1. Y esto me debe de dar 5. Y 3 más 2 es
Efectivamente, 5 igual a 5. Hagamos lo mismo con la segunda ecuación, es decir, con menos x menos 2y igual a 2. En vez de la x, dice menos, voy a escribir menos 1. Menos 2 por menos 1 medio, y esto me debe de dar menos 2. Veamos si es cierto, menos por menos es más, entonces me queda 1. Menos por menos es más, y me va a quedar que puedo simplificar 2 con 2, es decir, este 2 con este 2, y me va a quedar solamente 1. Y esto me debe de dar 2. Y 1 más 1 efectivamente es 2 igual a 2. Comprobamos entonces que efectivamente los valores que encontramos anteriormente sí eran los valores para x y y de ese sistema de ecuaciones.